El duque Adrián de Viremont contemplaba el cielo cargado de nubes oscuras, mientras una brisa fría anunciaba la llegada de una tormenta. Se mantenía firme en el balcón de piedra del castillo, con la postura elegante y rígida que todos esperaban de un hombre de su posición. Viremont, un ducado próspero y estratégicamente ubicado en las fronteras montañosas, aún guardaba las cicatrices de la reciente guerra contra el Varia, el reino vecino. Aunque se había firmado un tratado de paz, las marcas y desconfianzas seguían presentes en cada muro y en cada mirada recelosa de sus habitantes. Desde el interior del salón principal se oía la risa ligera de Theo, el hijo de Adrien, que jugaba con algún juguete de madera. Aquella carcajada pura era la única chispa de alegría que el duque lograba sentir desde la muerte de su esposa, Marie, 2 años atrás. Adrien jamás mostraba debilidad, pero en el fondo cargaba una tristeza que se infiltraba en cada rincón de su corazón. Para él todo se había reducido a deber y honor. El recuerdo de María aún rondaba sus sueños, y cuidar solo de Theo se había convertido en una misión solitaria y dolorosa. Dentro del castillo, los sirvientes trabajaban con diligencia. Limpiaban, cocinaban, se ocupaban de las tareas con disciplina y obediencia. Aún así, la figura de Adrien inspiraba respeto y, en cierto modo, temor. No era conocido por sus sonrisas fáciles ni por mantener conversaciones informales. Su sentido de la responsabilidad y su carácter reservado le daban cierta fama de hombre severo, aunque justo. Últimamente, sin embargo, algo había cambiado en la dinámica del hogar. Había llegado una nueva niñera para ayudar en el cuidado de Theo. El cuidador anterior había enfermado gravemente, dejando al duque en una situación urgente. Así fue como apareció Clara Belmont, una joven de rasgos delicados, pero que llevaba en los ojos una determinación casi palpable, contrastando con su ropa sencilla y su hablar suave. Su carta de recomendación había llegado a través de un conocido de Adrien en la corte, y ella demostró rápidamente un talento especial para tratar con niños. En cuanto Theo la conoció, corrió a abrazarla sin dudar. El duque no se involucró mucho en la llegada de la nueva niñera. En ese primer encuentro, la observó por un instante, evaluándola con su mirada penetrante y ligeramente desconfiada, pero acabó aceptándola. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para cuidar de Theo. No tenía idea, sin embargo, de que Clara ocultaba un secreto capaz de sacudir los cimientos de aquel castillo, y tal vez incluso toda la frágil paz entre Viremont y el Varia. Clara llevaba consigo una historia que jamás había osado revelar. Nacida en el Varia, perdió a sus padres cuando era pequeña, supuestamente víctimas de los conflictos fronterizos. Fue criada por tutores misteriosos y llegó a descubrir en un momento de angustia que su sangre era real. Descendía de una línea noble elvariana, cuya reclamación al trono se había perdido cuando la familia real se dispersó durante la guerra. Su presencia en Viremont, allí trabajando como niñera, no era casual. Había un propósito oculto en su llegada. Aunque Clara no tuviera el valor de revelar a sí misma o a los demás la verdadera dimensión de ese propósito. En el gran salón del castillo, Adrien entró para revisar las llamas de la chimenea y asegurarse de que Theo estaba en buenas manos. Clara se levantó haciendo una ligera reverencia, aunque no se requería estricta formalidad en ese momento. «Duque de Viremont», dijo con voz amable y una sutil sonrisa. Theo se entusiasmó con las historias y no quiere saber de dormir. Espero que no le moleste que lo mantenga despierto unos minutos más. Adrien miró a su hijo, que saltaba de alegría, sujetando un caballito de madera que antes había pertenecido a Marie. Mientras lo observaba, los recuerdos lo golpearon de lleno, la felicidad casi infantil de su difunta esposa al imaginar el brillante futuro del niño. Exhaló controlando la emoción que amenazaba con desbordar. «Gracias por sus cuidados, señorita Belmont»,
respondió Adrien con un tono neutral. Solo asegúrese de que descanse pronto. Theo tiene clases por la mañana. Ella asintió, comprensiva. Como niñera estaba acostumbrada a imponer límites y al mismo tiempo brindar cariño a los niños. Por supuesto, su gracia. No se preocupe, tendrá una buena noche de sueño. Para sorpresa de Adrien, el niño corrió hacia él, lo tomó de la mano y lo arrastró junto a Clara. El duque rara vez se involucraba en esos momentos infantiles, pero no quería decepcionar a su hijo. Theo lo hizo sentarse en la alfombra suave frente a la chimenea y pidió que Clara contara una historia sobre dragones y caballeros que aparentemente ella había inventado para entretenerlo. Clara comenzó a narrar con una entonación suave y envolvente. La trama hablaba de un joven príncipe sin miedo que combatía monstruos para salvar su reino. El detalle que conmovió a Adrien fue la manera en que describía el coraje del príncipe, no como algo arrogante, sino como una virtud impulsada por el amor y la empatía. Había algo profundamente humano y conmovedor en la forma en que Clara contaba historias. Theo, encantado, apoyó la cabeza en el regazo de la niñera, mientras Adrien la observaba de reojo, luchando contra la extraña sensación de paz que lo invadía al presenciar aquella escena. «¿Hace cuánto tiempo no sentía algo así?», pensó. Desde la muerte de Marie, ese hogar se había vuelto un lugar frío. Ahora, al parecer, la presencia de Clara traía una brisa de esperanza. La noche avanzó y la tormenta, por fin, llegó. Truenos retumbaban a lo lejos y la lluvia comenzó a azotar. Clara se levantó para acomodar a Theo en su habitación. El duque, aún sentado, permaneció unos minutos junto al fuego, escuchando las gruesas gotas caer contra las ventanas. No sabía explicarlo, pero había una inquietud en su pecho. Algo en la tranquilidad y la gentileza de Clara lo hacía sentirse vulnerable, y él detestaba sentirse así. Después de un tiempo, decidió ir hasta el cuarto de su hijo para asegurarse de que el niño estaba bien. Envuelto en la tenue luz de los candelabros, encontró a Clara terminando de arropar a Theo con una manta. El niño ya dormía profundamente. Ella se giró con cuidado para no despertarlo. Hubo un breve instante en que sus miradas se cruzaron en la penumbra del cuarto. Clara sonrió, y Adrien no le devolvió exactamente una sonrisa, pero su rostro se suavizó, casi correspondiendo a ese gesto. Fue un momento fugaz, pero cargado de algo que ninguno de los dos supo definir. Él murmuró un buenas noches, casi inaudible, y se retiró, pero la expresión de Clara quedó grabada en sus pensamientos. Había una extraña sensación de cercanía y protección cuando estaba cerca de ella, algo que chocaba con todo lo que le habían enseñado a hacer. Al fin y al cabo, él era el duque de Viremont, y ella no era más que una humilde niñera. Aún así, su corazón, de alguna manera, comenzaba a moverse. Adrien no tenía idea de que esa mujer escondía una verdad aún más compleja. Ni siquiera Clara entendía cómo su corazón latía al ver a aquel hombre que, en teoría, debía ser su enemigo, o al menos alguien a quien jamás podría amar. Había venido a Viremont con un objetivo: sobrevivir, investigar su pasado y tal vez reencontrar vestigios de su linaje. Nadie podía imaginar que, en el fondo, ella estaba ligada al reino que más dolor había causado al ducado. Si era descubierta, las consecuencias podrían ser devastadoras para ella, para Adrien y, en última instancia, para la paz inestable que unía a aquellos dos pueblos. La lluvia se intensificó durante la noche. Relámpagos iluminaban las ventanas. En su propia habitación, Clara abrazaba un pequeño medallón, único vestigio tangible de su sangre real elbariana. Era un adorno simple, pero que portaba el escudo de su familia extinta. Se preguntaba cuánto tiempo más podría mantener todo en secreto, especialmente ahora que empezaba a sentir los primeros indicios de algo mucho mayor floreciendo dentro de ella. Un sentimiento que venía acompañado de un profundo miedo. Mientras
Tanto en los pasillos silenciosos, el duque caminaba hacia su habitación sintiendo el corazón acelerado. Una angustia ancestral, mezclada con un nuevo soplo de vida, hacía que el pensamiento de Clara resonara en su mente. En el reflejo de una ventana cubierta de gotas de agua, vio su propia expresión. Un hombre aún joven, pero marcado por sombras, de responsabilidad y pérdida. Allí, en el 7º piso del castillo, Adrien se preguntaba si sería capaz de encontrar la felicidad otra vez, sin imaginar siquiera que, en breve, un beso impulsivo lo cambiaría todo. El amanecer llegó con los primeros rayos tímidos de sol, intentando atravesar las nubes pesadas. El amanecer llegó con los primeros rayos tímidos de sol, intentando atravesar las nubes pesadas. Viremont despertaba lentamente, con sus empleados moviéndose por los pasillos del castillo, preparando el desayuno y organizando las tareas del día. En la cocina principal, Clara ya se ocupaba de separar el té y las tostadas para Theo, como hacía cada mañana, manteniendo una rutina discreta, eficiente y siempre gentil. Había aprendido a moverse casi como una sombra, presente pero sin llamar la atención. Sin embargo, con cada día que pasaba, sentía el peso de su secreto crecer en su pecho. Era como si, con cada mirada de Adrien, con cada sonrisa del pequeño Theo, la culpa y la duda aumentaran. Ella no debería estar allí. Elvaria y Viremont tenían demasiada sangre derramada entre sus nombres. Pero entonces, ¿por qué su corazón latía más rápido cada vez que el duque pasaba cerca? ¿Por qué aquel castillo comenzaba a parecerle más un hogar que cualquier otro lugar? Theo corría por la cocina con una toalla atada al cuello, fingiendo ser un caballero en misión. Clara rió en voz baja, intentando no llamar la atención de Madame Renard, la ama de llaves, quien detestaba el desorden en la sala matinal. El niño se abrazó a la cintura de Clara y dijo con los ojos brillantes: ¿Tú crees que papá nos dejará ir al jardín hoy? Quiero ver si los pajaritos han vuelto al nido junto a la fuente. Clara se agachó, mirándolo a los ojos con ternura. Si no llueve más, quién sabe, respondió acariciando su cabello, pero solo si comes todo y te portas bien con los tutores después. Lo prometo, exclamó él, corriendo de vuelta al salón, como si estuviera en una gran misión real. Desde 1960, el piso superior, Adrien observaba la escena desde la balaustrada. Había algo en la ligereza de Clara, en la forma en que hablaba con el niño, que le parecía casi familiar. No era solo eficiencia, era presencia, era cariño, un cuidado genuino que no se enseñaba en cartas de recomendación. Eso lo inquietaba. Durante el almuerzo, Clara fue llamada para servirle a Theo en la pequeña mesa de la biblioteca, donde prefería comer cuando no quería estar con los adultos. Adrien inesperadamente decidió acompañarlos. Al entrar en la biblioteca, encontró a Clara leyendo un fragmento en voz alta para el niño, mientras éste tomaba sopa con atención absoluta. La escena lo golpeó como una caricia en el pecho. «Perdón», dijo Clara apresurándose a levantarse. «No sabía que vendría». «No interrumpas, continúa», respondió Adrien, gesticulando para que se volviera a sentar. Ella dudó un segundo, pero volvió a sentarse, leyendo una historia sobre un rey que aprendió a perdonar a un antiguo enemigo después de ser salvado por él. Era una metáfora infantil, pero las palabras resonaban profundamente en los pensamientos de Adrien. Theo se durmió poco después de la lectura. Clara lo llevó a su habitación y lo acomodó con el mismo cariño de una madre. Al volver por el pasillo, se topó con Adrien parado frente a una ventana, contemplando los jardines internos. «¿Desea algo, señor?», preguntó, intentando mantener el tono profesional. «Solo observar», dijo él, girándose levemente hacia ella. «Es curioso cómo Theo ha mejorado en los últimos tiempos. Duerme mejor, come mejor, habla con más alegría. Imagino que tiene mucho que ver con su presencia». Ella se sonrojó, pero intentó disimularlo.
Es un niño maravilloso. Solo necesitaba atención. Y la tuvo, dijo Adrien en voz más baja. A veces pienso que tal vez he olvidado cómo dársela. Clara bajó la mirada sintiendo la tensión emocional en el aire. No sabía qué responder. Cuando alzó los ojos, Adrien ya estaba más cerca. Los dos estaban a pocos pasos de distancia, el silencio creciendo entre ellos como una melodía invisible. «¿Qué te trajo hasta aquí, Clara?», preguntó él con voz más baja. «Viremont no suele recibir personas como tú sin que haya una razón mayor». Ella se congeló por dentro. El corazón se le aceleró. «¿Personas como yo?». Eso podía significar cualquier cosa, o todo. ¿Acaso sospechaba? Disimuló el pánico con una sonrisa. Tal vez fue el destino, o un impulso, de ir donde sintiera que había algo para mí. Adrien sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa pequeña, contenida, pero real. Y entonces, como si fuera lo más natural, dio un paso adelante. «No sé qué me pasó», murmuró, «pero tú me haces recordar que la vida aún puede ser ligera». Y antes de poder pensarlo más, Adrien se inclinó y la besó. Fue un beso breve, vacilante, pero cargado de tensión contenida. Clara, tomada por sorpresa, no retrocedió. Permaneció inmóvil, sintiendo el calor del momento, el aroma de su piel, el sabor suave del arrepentimiento y del coraje. Cuando él se apartó, sus ojos se encontraron, y ambos entendieron que algo se había roto, o quizás revelado. «Perdóname», dijo Adrien rápidamente, retrocediendo. «Esto fue un error». Clara llevó la mano a los labios, aún en estado de shock. Quiso decir algo, pero no le salió ninguna palabra. Solo asintió, como si entendiera, cuando en realidad todo su mundo acababa de ponerse patas arriba. El duque se dio la vuelta y se marchó con pasos apresurados. Clara se quedó sola en el pasillo, con el corazón desbocado, los pensamientos en desorden y un temor profundo creciendo en su alma. No había sido solo un beso, era un umbral, un riesgo, un comienzo, y ella sabía con una certeza dolorosa que si Adrien descubría quién era realmente, todo eso se derrumbaría. Esa noche, Clara no pudo dormir. Volvió a sostener el medallón con el escudo de Elvaria, sintiendo que el peso de su origen se volvía insoportable. Estaba enamorada, y enamorarse de Adrien de Viremont era quizás el peor error que podía cometer. En la sala oscura del otro lado del castillo, Lord Emeric de Ravoux, consejero de la corte, observaba documentos antiguos con ojos atentos. Hacía días que comenzaba a sospechar de la joven niñera, y al encontrar en los archivos registros de un escudo desaparecido, tuvo una corazonada. Envió un mensajero al viejo erudito de Elvaria. Algo le decía que Clara Belmont no era quien decía ser, y si tenía razón, podría usar eso a su favor. Las sombras de la noche parecían más densas esa semana en Viremont. Los pasillos silenciosos del castillo guardaban secretos antiguos y nuevos, y Clara sentía como si cada paso suyo resonara más fuerte de lo que debía. Desde el beso con Adrien, todo dentro de ella estaba en conflicto. Evitaba encontrarse con el duque, desviaba la mirada. Se mantenía ocupada con Theo a cada instante, intentando sofocar el sentimiento que comenzaba a crecer como mala hierba en su pecho. Pero ¿cómo esconder lo imposible? Adrien, por su parte, pasaba las mañanas entrenando con los guardias y las tardes encerrado en su despacho, absorto en papeles y mapas. Hablaba poco con Clara, casi nada con los demás. Evitaba la biblioteca, donde ocurrió el beso, como si el lugar ahora cargara un hechizo peligroso. Pero cada vez que cruzaba el jardín y veía a Clara con Theo, sentía algo agitarse en su interior. Ella sonreía con ligereza, jugaba con el niño, y por un instante él olvidaba que ella era solo una empleada, alguien socialmente muy por debajo de su posición, y que su toque aún ardía en su memoria. A la mañana siguiente, el silencio entre ellos se rompió cuando Clara,
llevada por la necesidad, fue hasta la puerta del despacho del duque. Necesitaba su autorización para llevar a Theo de visita al campo, donde el niño aprendería sobre cosecha y pastoreo. Era parte de las actividades infantiles organizadas por los tutores. Tocó suavemente la puerta y esperó. «Adelante», llegó la voz grave aún más contenida que de costumbre. Entró despacio, sosteniendo el papel con la solicitud. Hadrien levantó la vista, y por un segundo ambos se detuvieron. Ella evitó mirarlo directamente, entregándole el papel sin decir palabra. Él lo tomó, lo leyó rápidamente y asintió. «Puedes llevarlo», dijo, seco, pero antes de que ella saliera, añadió. «Clara», ella se detuvo aún de espaldas a él. «Sobre aquel día», su voz vaciló algo raro en él. «Lo que ocurrió no debió pasar. Fui imprudente». Ella se volvió lentamente. Sus ojos estaban firmes pero cargados de dolor contenido. «Lo sé», respondió con dignidad, «y no espero nada. Somos de mundos distintos, señor». Esas palabras tan simples lo golpearon más de lo que esperaba. El silencio cayó de nuevo, y entonces ella salió, dejándolo solo con la conciencia pesada y el corazón inquieto. Esa tarde, mientras Clara y Theo paseaban por los campos, una figura inesperada apareció a lo lejos. Un mensajero a caballo, vestido con ropas nobles y el sello de la familia Rabot, llegó con un pergamino sellado. Se lo entregó a uno de los guardias y pidió que fuera llevado directamente al duque. Era de Lord Emeric Adrien. Abrió el pergamino en su despacho y frunció el ceño. Las palabras escritas eran pocas, pero perturbadoras. «La joven en quien confiaste a tu hijo carga más que dulces historias y canciones. Hay sangre elbariana en sus venas, quizás incluso real. Estoy investigando. Sugiero que hagas lo mismo». «Emeric». Adrien permaneció inmóvil durante largos minutos. El nombre de Elbaria le traía recuerdos de la guerra, de las pérdidas, de la muerte de su hermano mayor en una emboscada fronteriza. La posibilidad de que alguien con sangre enemiga estuviera dentro de su castillo junto a su hijo lo hizo estremecer. Pero más que eso, el nombre de ella, Clara. Pensó en su dulzura, en la forma en que hablaba con Theo, en esos ojos que parecían esconder algo profundo. Y por primera vez deseó que Emeric estuviera equivocado. Sin embargo, el deber hablaba más alto. A la mañana siguiente, Adrien llamó discretamente al capitán de la guardia, Bernard, un hombre de su total confianza. Le encomendó la misión de investigar de forma confidencial el origen de Clara Belmont. ¿Cuál era su verdadera familia? ¿De dónde venía? ¿Por qué tan pocos sabían algo sobre ella? Bernard, siempre leal, simplemente asintió. Mientras tanto, Clara permanecía ajena a las sospechas, pero sentía que el aire cambiaba a su alrededor. El comportamiento de los criados, las miradas más prolongadas de la ama de llaves, la ausencia del duque, todo parecía más denso. Esa noche, decidió caminar sola hasta el jardín amurallado, donde los rosales secos del invierno aún resistían al frío. Allí se sentía en paz, pero no estaba sola. No es común ver a una niñera vagando sola por los jardines de un duque. A estas horas, la voz la hizo girar bruscamente. Era Lord Emeric, alto, delgado, con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. «Perdóneme, milord, solo necesitaba un poco de aire fresco», dijo ella tensa. «Claro», respondió él, acercándose con lentitud. «Imagino que su mente está llena de pensamientos, muchos recuerdos. ¿De Elbaria, tal vez?» Clara sintió que la sangre abandonaba su rostro. El nombre resonó como un trueno en sus oídos. «No entiendo, señor». «Sí entiende», insistió él, más bajo. «Sé que esconde algo y no se preocupe. El duque es un hombre de honor, pero el honor, querida mía, es frágil ante el escándalo». Ella dio un paso atrás intentando mantener la calma. Entonces Emeric esbozó una leve sonrisa. «Piénselo bien, señorita Belmont. El castillo de Viremont no es lugar para traidoras».
o princesas olvidadas. Se dio la vuelta y se marchó, dejándola sin aliento. Clara llevó la mano al pecho, tratando de controlar la respiración. Sabía que aquello era solo el comienzo. El pasado que tanto había intentado ocultar estaba saliendo a la luz. Y ahora, lo que sentía por Adrien solo hacía todo más peligroso. A la mañana siguiente, mientras Clara peinaba el cabello de Theo, una de las criadas más antiguas del castillo se le acercó y sin aviso murmuró: «Sé fuerte, niña. No toda verdad necesita decirse de golpe. Pero cuando llegue el momento, míralo a los ojos. Él no es como los demás». Clara no respondió. Solo tragó en seco, sabiendo que sus días tranquilos estaban contados. El ambiente dentro del castillo comenzaba a alterarse de forma casi imperceptible, como si una tormenta se acercara en silencio. Los pasos de Clara se volvieron más contenidos, y los ojos que antes sonreían, ahora llevaban una tensión contenida. Cada gesto, cada palabra, parecía calculado, como si esperara que en cualquier momento alguien la enfrentara, pero nadie lo hacía abiertamente. Solo miradas, silencios prolongados y la ausencia más notable de todas. Adrien, el duque, evitaba cruzarse con ella en los pasillos. Cuando Theo estaba presente, mantenía una postura distante, aunque sus ojos, a veces, traicionaban su armadura emocional. No hablaba más del beso ni se arriesgaba a un gesto de gentileza que pudiera ser malinterpretado, pero por dentro libraba una guerra consigo mismo. La sospecha sembrada por Emeric rondaba su mente como un cuervo persistente, y aunque no quisiera creerlo, la duda comenzaba a filtrarse entre la razón y el corazón. El capitán Bernard regresó con información. Lo que había descubierto no era concluyente, pero sí lo suficientemente inquietante como para hacer que Adrien frunciera el ceño durante largos minutos. Clara Belmont había sido registrada en una pequeña aldea del norte de Elbaria, criada por una pareja de tutores que murieron misteriosamente hace 3 años, sin parientes conocidos, sin conexión previa con Viremont, salvo por una carta de recomendación cuyo autor había desaparecido de la corte meses atrás. «Podría ser cualquier cosa, señor», dijo Bernard con cautela. «Incluso eso que Lord Emeric insinúa». Adrien asintió lentamente, pero había algo que ni Emeric, ni Bernard, ni la fría lógica de la política podía borrar. El recuerdo de la mirada de Clara, la ternura con la que cuidaba a Theo, la sinceridad en su voz. ¿Podía estar ocultando algo? Tal vez, pero una amenaza. Realmente era posible. Esa misma noche, Clara subió a la terraza más alta del castillo. Era un espacio olvidado, usado por antiguos cetreros, donde pocas personas se aventuraban. Llevaba consigo el medallón que nunca había mostrado a nadie, envuelto en un pañuelo bordado con hilos plateados. Allí, sola bajo las estrellas, lloró en silencio. El peso de la farsa, el miedo a ser descubierta y la culpa por haberse permitido amar a quien según su historia debía ser su enemigo. «No elegí esta sangre», murmuró al viento, «pero sí elegí quien quiero ser». El sonido de pasos la asustó. Se giró bruscamente, escondiendo el medallón en el bolsillo del vestido. Adrien estaba allí, de pie, con el rostro parcialmente iluminado por la luna. Sus ojos llevaban algo entre dolor y curiosidad. «Clara», dijo en voz baja, «¿qué haces aquí?» Ella dudó, luego respondió con sinceridad. «A veces, este es el único lugar donde puedo respirar». Él dio unos pasos más, pero se detuvo, respetando su espacio. «Supe algunas cosas», dijo directo, «sobre tu pasado, sobre Elbaria». Ella cerró los ojos. Era el momento que temía. Cuando los abrió, lo miró con valentía. «Sí, nací allí. Fui criada en secreto. Mi nombre completo es Clara Belmont de Lis, y soy hija de un linaje caído de la Casa Real de Elbaria. Pero no vine aquí como espía, ni con segundas intenciones. Solo quería sobrevivir.
y entender quién soy. Adrien guardó silencio durante largos segundos. El corazón le latía con fuerza. Sus palabras eran simples, pero cargadas de verdad. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, más tranquilo de lo que ella esperaba. «Porque sabía que mi presencia aquí sería vista como traición, y porque empecé a sentir algo que me hizo querer quedarme, algo que no planeé». Sus ojos la miraron con intensidad. «¿Algo por mí?». Ella simplemente asintió. Ya no tenía sentido esconderlo. «Si quieres que me vaya», continuó ella, «lo haré sin hacer ruido. No quiero causar más problemas de los que ya causé». Pero Adrien no dijo nada. En cambio, se acercó a ella lentamente, como quien cruza un abismo de dudas. Se detuvo a pocos centímetros de distancia y con voz baja preguntó: «Mentiste sobre tu identidad, pero lo que siento cuando estoy contigo, ¿también es real?». Clara mordió su labio, conteniendo las lágrimas. «Jamás mentí sobre lo que siento por Theo, ni por ti». El silencio que siguió fue intenso. Las estrellas parecían escuchar. El viento nocturno acariciaba sus rostros, y entonces, en un impulso contenido y consciente, Adrien extendió la mano y tocó su rostro con delicadeza. «No sé qué hacer con todo esto», confesó, «pero sé que no quiero que te vayas». Ella cerró los ojos y apoyó el rostro en su mano. Por primera vez, sintió que no estaba sola en la lucha. Pero en otra parte del castillo, Lord Emerick observaba desde una de las ventanas inferiores. Sus ojos entrecerrados revelaban que algo se movía en su mente. Sabía que si Adrien elegía a Clara públicamente, habría escándalo. La corte no lo aceptaría. Los nobles de Viremont jamás tolerarían a una heredera elbariana en el corazón del castillo, y eso era precisamente lo que pensaba explotar. Al día siguiente, Emerick fue a ver a la reina viuda, madre de Adrien, y le susurró algunas verdades y otras medias mentiras. Sembró dudas, indignación. Luego convocó a miembros de la corte a una reunión privada, con el pretexto de proteger el ducado. Mientras tanto, Adrien y Clara caminaban por los jardines al atardecer, por primera vez, sin huir el uno del otro. Las manos casi se tocaban, y aunque aún había miedo, el amor, ahora confesado, comenzaba a florecer. Lo que no sabían era que el cerco se estaba cerrando a su alrededor, y que pronto, muy pronto, el escándalo estallaría con fuerza suficiente para sacudir no solo el castillo de Viremont, sino la frágil paz entre dos reinos enteros. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. En el gran salón de reuniones del ala este, los principales nobles de Viremont habían sido convocados discretamente por Lord Emerick. La excusa oficial era discutir asuntos administrativos sobre los territorios fronterizos, pero los rumores que circulaban entre los criados decían otra cosa, algo más sombrío, más urgente, y en el centro de esos susurros había un nombre: Clara Belmont. Sentado a la cabecera de la mesa oval, Emerick esperaba a los últimos invitados con esa sonrisa controlada que le era tan característica. A su lado, la duquesa viuda, madre de Adrien, observaba la sala con ojos cansados pero atentos. Era una mujer severa, forjada por las pérdidas y la política de la nobleza. Desde la muerte de su esposo y de su hijo mayor, confiaba casi ciegamente en Adrien, pero ante la información de Emerick, su corazón vacilaba. «Debemos saber, mi señora», decía Emerick en voz baja, «si esa joven representa un riesgo real. No podemos ignorar que el pueblo de Elbaria aún guarda rencores, y si ella está aquí con intenciones ocultas, tan cerca del corazón del duque, imagine el daño». La duquesa no respondió de inmediato. En su mente desfilaban recuerdos de su hijo sonriendo junto a Marie, de los tiempos en que el castillo estaba lleno de risas. Desde entonces, Adrien
se había vuelto un hombre duro, demasiado serio. Pero Clara había notado el brillo en los ojos de su hijo en los últimos días, un brillo olvidado que había regresado, aunque fuera tímido. Eso la inquietaba. «Si ha venido con el corazón limpio», murmuró la duquesa, «la culpa será nuestra por envenenarlo con miedo». Emmerich fingió estar de acuerdo, pero ya tenía todo preparado. Sobre la mesa un pergamino esperaba ser leído. Un documento con los escudos de Elvaria, describiendo la línea familiar de Clara y su posible derecho ancestral al trono perdido. Junto a él, un boceto del medallón que ella llevaba, dibujado por un espía que la vio en la terraza aquella noche. Era suficiente para encender la chispa del escándalo. Mientras tanto, en el otro extremo del castillo, Clara y Adrien caminaban por corredores poco transitados, hablando en voz baja. Ella le había contado toda su historia la noche anterior. El abandono en Elvaria, los tutores, el escudo oculto y el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar. Hasta llegar allí, Adrien escuchó todo con ojos atentos, pero aún había duda en su semblante. La razón y el deber libraban una batalla constante contra la emoción que ella despertaba. «¿Entiendes lo que esto significa, Clara?», dijo, él deteniéndose frente a un tapiz antiguo. «Si aceptan tu origen como verdadero, no serás solo una niñera. Harán preguntas, sentirán miedo, y yo estaré en el centro de todo esto contigo». Ella lo miró con firmeza, a pesar del miedo que cargaba. «No pedí enamorarme de ti, Adrien, ni pedí ser hija de nadie importante. Solo quiero que me vean como soy, que tú me veas». Él se acercó y tomó sus manos, con una mirada más suave de lo que ella había visto en él. «Te veo, Clara, pero temo por ti más que por mí. La gente no perdona lo que no comprende». En ese mismo instante, un mensajero apareció en la curva del pasillo. «Su Gracia está siendo convocado al Salón de los Escudos, con urgencia. Es sobre la señorita Belmont». El rostro de Adrien se endureció al instante. Miró a Clara con una mezcla de preocupación y protección, y ella entendió. Lo que temía había comenzado. «Quédate en la habitación de Theo», dijo él firme. «No salgas de allí hasta que yo vaya por ti. No le digas nada a nadie». Ella asintió con el corazón acelerado. Él se alejó con pasos rápidos, y el vacío que quedó a su alrededor pareció más grande que nunca. En el salón, la tensión era palpable. Los nobles murmuraban, algunos ya con expresiones indignadas. Cuando Adrien entró, el silencio se hizo. Emmerich se levantó con aire solemne y le entregó los documentos que había preparado. Adrien leyó cada línea con atención, luchando contra el impulso de romperlos en ese mismo instante. «¿Me están pidiendo que condene a una mujer por su origen?», preguntó con voz firme pero contenida. «No por su origen, su gracia», respondió Emmerich con fingido respeto, «sino por haber ocultado quién es. Eso por sí solo ya es una traición a su confianza y a la seguridad del ducado. ¿Y quién aquí nunca ha ocultado dolor, nombre o sangre para sobrevivir?», retrucó Adrien mirando a los presentes. «Vamos a juzgar a una mujer por haber nacido en el bando equivocado de una guerra». Un murmullo recorrió la sala. La duquesa viuda guardó silencio, observando a su hijo, intentando comprender qué elegiría. Adrien miró a su alrededor y luego dijo, «Clara Belmont permanecerá en Viremont, bajo mi protección». «Bajo su protección», repitió Emmerich con leve ironía. «¿Es esto un anuncio, milord?». Adrien lo miró con dureza. «Es una orden». Salió del salón sin esperar respuesta. Las voces estallaron tan pronto como la puerta se cerró, pero él ya no escuchaba. Caminaba a paso firme hacia los aposentos de Theo. Encontró a Clara sentada al borde de la cama. El niño dormía plácidamente. Cuando lo vio, ella se levantó. «Lo saben», dijo ella en voz baja. «Lo saben», confirmó él. «Pero te vas a quedar conmigo». Ella lo miró a los ojos. Ya no quedaban secretos entre ellos. «¿Y ahora qué viene?».
susurró. Adrián tomó su rostro entre las manos y respondió: «Ahora viene la parte más difícil. Amarte en voz alta». Los días que siguieron a la declaración de Adrián fueron los más silenciosos y al mismo tiempo los más ruidosos de la historia reciente de Viremont. Silenciosos en las palabras dichas, en los pasillos donde los criados evitaban hablar en voz alta, en las miradas furtivas tras tapices y columnas, pero ruidosos en rumores, suposiciones y susurros que invadían cocinas, cámaras y jardines. La noticia se había esparcido como pólvora. El duque había tomado partido por la joven niñera, y no por compasión, sino por afecto. Por amor, Clara caminaba con cuidado, pero sin esconder el rostro. Rechazó el pedido de Adrián de permanecer recluida. Sabía que, si quería quedarse allí, tendría que enfrentarlos con la cabeza en alto. Vestía con simplicidad, como siempre, pero su postura era ahora más firme, como quien por fin se reconoce. Theo, ajeno a la política de los adultos, seguía aferrado a ella con una confianza que nadie podía cuestionar. La defendía delante de los criados con una valentía infantil que arrancaba sonrisas, incluso a los más severos. Adrián, por su parte, mantenía el rostro impenetrable, pero por dentro cargaba la tensión de un hombre en medio de la tormenta. El consejo de la corte estaba dividido. Algunos lo apoyaban por lealtad personal, otros por miedo a represalias, pero una parte considerable veía su decisión como el principio del fin del orden establecido. La idea de una mujer con sangre elbariana en el corazón del castillo era insoportable para muchos. Lord Emeric, por supuesto, no se quedó en silencio. Con habilidad política, organizaba reuniones discretas con los nobles más conservadores, alimentando miedos antiguos y promoviendo una narrativa peligrosa, la de que Clara no era solo una amenaza para el título de Adrián, sino para el futuro mismo del ducado. En una de esas reuniones, entre copas de vino y susurros calculados, Emeric presentó un nuevo plan. Había conseguido contactar a un enviado de Elbaria, un duque exiliado que afirmaba haber conocido a la familia de Clara y decía que la joven poseía un documento que podría convertirla en pieza clave para una futura reclamación al trono. Elbariano. ¿Y si decide usarlo?, susurró Emeric. ¿Y si una vez al lado del duque decide reclamar lo que por derecho le pertenece? Un golpe puede comenzar con un beso y terminar con una corona. Aquellos hombres, movidos por ambición y miedo, asintieron. El plan era sencillo: forzar a Adrián a renunciar a su cercanía con ella. Si no lo hacía, ejercerían presión suficiente para llevar el caso al Consejo Mayor, arriesgando incluso el título del duque de Viremont. Mientras tanto, Clara, sola, en el jardín interior, hojeaba un viejo libro de cuentos para Theo. El niño se había dormido en su regazo y ella aprovechaba el silencio para reflexionar. Sentía el peso de la guerra política acercándose, pero había algo más fuerte dentro de ella. Una paz que venía de haber dicho la verdad, de haber dejado de huir y de haber encontrado en Adrián un amor que no nació por conveniencia, sino por convivencia. Un amor raro. Fue entonces cuando Adrián apareció. Se acercó despacio, sentándose junto a ella en el banco de piedra. Observó a Theo dormir en su regazo y por un momento todo pareció en calma. «Necesito mostrarte algo», dijo él serio. Ella asintió y lo siguió hasta su biblioteca privada. Allí, entre libros y mapas, había un pergamino antiguo sobre la mesa. Adrián lo desplegó frente a ella. Era un tratado de paz, firmado 20 años atrás entre los reinos de Elbaria y Viremont. En él había una cláusula olvidada, redactada en un lenguaje formal y casi escondida entre los demás artículos. En caso de que descendientes legítimos de ambas casas se unan en matrimonio, podrá firmarse un nuevo pacto, simbolizando el fin definitivo de las hostilidades. Clara lo miró incrédula. «¿Estás diciendo que nuestro amor
además de verdadero, puede ser el símbolo de la paz que nuestros reinos necesitan. Respiró hondo. Pero también es el arma que más temen. Ella se sentó atónita. Se sentía entre el cielo y el abismo. Podía ser el puente entre dos pueblos, pero el precio sería altísimo. Están intentando sacarte del poder, ¿verdad? Algunos, sí, admitió Adrien, pero no temo por mí, temo por ti. Ella se levantó y lo miró con firmeza. No voy a huir, Adrien. Ya he huido demasiado en la vida. Si hemos de caer, caeremos juntos, pero si hemos de quedarnos, que sea con la verdad. Él la abrazó con fuerza, por primera vez, sin vacilar. Esa misma noche, la duquesa viuda mandó llamar a Clara a sus aposentos. Era la primera vez que hablaban a solas. La mujer, sentada frente al espejo, arreglaba su cabello gris con movimientos lentos. Cuando Clara entró, no se giró de inmediato. Dicen que eres una amenaza. Empezó sin rodeos. Que has venido a dividir a mi hijo de su gente. He venido con lo único que puedo ofrecer, respondió Clara de pie sin temblar. El corazón abierto. La duquesa se giró. Por primera vez, sus ojos estaban vidriosos. Has hecho que vuelva. A sonreír. Eso es más de lo que muchos lograron en años. No sé qué será de nosotros, pero si puedes protegerlo de la soledad que lo consumía, ya habrás hecho más que cualquier noble jamás hizo. Clara contuvo las lágrimas. Aquella bendición silenciosa decía más que 1000 proclamas. Pero al llegar la mañana siguiente, trajo consigo una orden oficial. Un mensajero de la corte apareció a las puertas del castillo con un decreto. Se convocaba a una audiencia pública para decidir si Clara Belmont podría o no permanecer en Viremont bajo la protección del duque. El escándalo ya no era un rumor. Se había hecho oficial. Adrien, al leer el documento, sintió hervir la sangre, pero no se tambaleó. Miró a Clara, que recibía la noticia con el corazón encogido, y dijo con voz firme: si quieren enfrentarme, que sea frente a todos, porque voy a luchar por ti. Y ella, con los ojos brillando de emoción, respondió: y yo estaré a tu lado. La audiencia pública fue programada para la mañana del 5º día tras el decreto. Se realizaría en el Patio de las Leyendas, un espacio amplio dentro del Vindonesint Castillo reservado solo para eventos solemnes y juicios extraordinarios. Era un lugar imponente, rodeado de columnas de piedra, banderas ondeando al viento y una larga escalinata donde el duque se posicionaría por encima de los demás. La última vez que se usó fue durante el fin de la guerra con el Varia. El simbolismo no pasó desapercibido. Desde el anuncio de la audiencia, los ánimos de la población estaban divididos. Algunos apoyaban al duque, recordando cómo Clara cuidaba de Theo, su gentileza, su nobleza silenciosa. Otros, más influenciados por las voces de la corte, la veían como una amenaza encubierta, un rostro dulce con intenciones ocultas. La sangre del Varia seguía siendo un fantasma que atormentaba muchos hogares de Viremont. La noche anterior al juicio, Clara no pudo dormir. En su habitación, sentada ante la ventana, observaba la oscuridad del cielo y el castillo en silencio. En su mano el medallón con el escudo del Varia pesaba más que nunca. Varias veces pensó en huir. Pensó en escribir una carta a Adrien, agradeciéndole y despidiéndose. Pero algo dentro de ella se negaba a marcharse. Un hilo invisible la mantenía allí, no solo por él, sino por sí misma. Por primera vez en su vida quería luchar por algo. Adrien tampoco durmió. Recorrió los pasillos durante horas. Subió a la torre más alta, cruzó los jardines y terminó en la habitación de Theo, donde se quedó observando dormir a su hijo. Sabía que estaba a punto de desafiar tradiciones, nobles, el consejo, todo, por una mujer a la que conocía hacía pocos meses, pero que había tocado su alma como nadie jamás lo hizo. Pensó en Marie, su difunta esposa, y por alguna razón esa noche no sintió culpa, sintió paz. El sol nació dorado, iluminando los salones de piedra con una belleza casi cruel.
Clara fue conducida por dos criadas hasta la parte trasera del patio. Llevaba un vestido simple pero limpio, de lino blanco, el cabello recogido con delicadeza. Su rostro mostraba serenidad, pero sus ojos revelaban que estaba lista para lo que viniera. Al verla, muchos se callaron. Esperaban miedo, sumisión, fragilidad. Pero lo que encontraron fue dignidad. Adrienne apareció en lo alto de la escalinata, con su túnica negra de juicio. A su lado, el consejero Emeric, la duquesa viuda y los demás nobles de Viremont. El público, formado por miembros de la corte y representantes del pueblo, aguardaba en absoluto silencio. Esta audiencia, anunció Emeric, con voz teatral, tiene como fin proteger el equilibrio de nuestro ducado. Estamos aquí para cuestionar la permanencia de la señorita Clara Belmont, cuya procedencia remite al trono extinto de Elvaria. Cuestionamos no solo su pasado, sino su influencia presente y sus riesgos futuros. Clara permaneció inmóvil. Antes de continuar, dijo Adrienne, dando un paso al frente, quiero recordar que esta mujer salvó a mi hijo de ahogarse. Lo cuidó cuando nadie más pudo hacerlo sonreír, y jamás nos ha causado daño alguno. Si ocultó su origen, fue por miedo. Un miedo justificado por este mismo momento. Emeric no retrocedió. ¿La ama, señor? Un murmullo recorrió el patio. Adrienne miró a Clara, luego al público. Sí, dijo con firmeza, la amo. Y por eso lucho para que se quede donde pertenece, a nuestro lado. El silencio se prolongó. Entonces la duquesa viuda se levantó. Todos la observaron con atención. Bajó los escalones y se situó al lado de Clara. Le tomó la mano con suavidad. Hace mucho tiempo perdí a mi hijo mayor en la guerra, dijo, y vi al menor hundirse en una tristeza que yo no podía sanar. Clara Belmont trajo de regreso al hombre que crié. Eso me basta. La emoción inundó el patio. Pero Emeric, aún determinado, sacó de su bolsillo un documento sellado. He recibido este escrito desde Elvaria. Un duque exiliado afirma que la señorita Belmont posee un derecho legítimo al trono perdido de su pueblo. Si esto es verdad, su presencia aquí no solo representa un riesgo diplomático, sino una amenaza de guerra. Clara alzó los ojos, y por primera vez habló. No quiero tronos, no quiero coronas, quiero ser escuchada. Quiero ser libre para amar sin ser castigada por el lugar donde nací. Las palabras simples atravesaron a todos los presentes. Un murmullo de sorpresa y admiración recorrió la multitud. El rostro de Emeric se crispó de frustración. Entonces, renuncie, exigió. Renuncie aquí y ahora ante todos a su derecho al trono de Elvaria. Clara respiró hondo. Sacó el medallón del bolsillo. Lo levantó entre sus dedos. Este símbolo pertenece a mi pasado. Y entonces, sin dudar, lo entregó a la duquesa viuda. Pero mi futuro está aquí. Adrienne bajó los escalones de un salto. Tomó la mano de Clara ante todos. Que quede registrado, esta mujer, Clara Belmont, es libre de permanecer en Viremont, como ciudadana, como madre para mi hijo, y como la mujer que elijo amar. Los aplausos llegaron primero de los campesinos, luego tímidamente de algunos miembros de la corte, y por último de la propia duquesa viuda. Emeric no pudo hacer nada. Su voz se perdió en el estruendo del cambio. Esa noche, las luces del castillo brillaron como no lo hacían desde hacía años, y en los pasillos silenciosos, mientras Theo dormía, Clara y Adrienne se abrazaron en la terraza más alta. No hicieron falta palabras. La guerra había terminado. Al menos, la más importante de todas, la que ocurría dentro de ellos. Los días posteriores a la audiencia respiraban más livianos dentro de las murallas de Viremont. Por primera vez desde la llegada de Clara, el castillo parecía sonreír. Los pasillos antes cargados de miradas desconfiadas dieron paso a saludos breves, sonrisas discretas y una aceptación que, aunque tímida, comenzaba a florecer.
El pueblo, guiado más por el corazón que por las formalidades de la corte, vio en aquella joven de sangre elvariana a una mujer valiente, leal y digna de la confianza del propio duque. Você tem toda razão. Aqui está a tradução para o espanhol, la última parte do seu texto. ¿Y si algún día regresa? Clara lo abrazó con la mirada firme. ¿Y si algún día regresa? Adrienne acarició su cabello con ternura. La brisa cálida del verano entraba por la ventana abierta del despacho, trayendo el perfume de las flores que cubrían los jardines. Entonces encontrará algo que no espera, respondió con calma. Un ducado unido, un pueblo que aprendió a amar más allá del pasado, y una familia más fuerte que cualquier intriga. Clara suspiró, dejando que la tensión se disolviera poco a poco. Lo que antes habría sido motivo de miedo, ahora era solo un recuerdo lejano de la mujer que fue, la que huía, la que ocultaba su nombre, la que temía ser descubierta. Ahora estaba exactamente donde había elegido estar, y con quien había elegido estar. Meses después, durante el Festival de la Cosecha, Clara, Adrienne y sus dos hijos, Theo y el pequeño Adrian, caminaron entre los campesinos. No había distinción entre nobles y pueblo aquel día. Los puestos estaban adornados. Con cintas, frutas y flores, los músicos tocaban melodías antiguas y los niños corrían por los campos. Era la primera vez en años que el festival se celebraba sin la sombra de la guerra ni de la política. Clara vestía un vestido sencillo, como siempre, con Adrian en brazos y Theo corriendo delante con una corona de paja que él mismo había trenzado. Adrienne sonreía, saludando a cada rostro conocido, pero siempre con la mirada atenta a su familia, su verdadero tesoro. Durante el evento, un anciano campesino se acercó a Clara con una cesta de manzanas. Para la señora duquesa, dijo algo tímido. «Gracias», respondió ella sonriendo con amabilidad, «pero solo Clara está bien». El hombre le devolvió la sonrisa, conmovido, y en ese instante, sin anuncio oficial, sin proclamación, fue reconocida por todos no solo como esposa del duque, ni como heredera de sangre real, sino como algo mayor, como la mujer que había cambiado Viremont con su valentía silenciosa y su amor sin armaduras. Y así pasaron los años. Emeric, como había predicho Adrienne, intentó una o dos veces reavivar viejas alianzas, pero sin éxito. Envejeció aislado, amargado, incapaz de comprender que el mundo había cambiado, no con espadas ni tratados, sino con gestos silenciosos, con abrazos al atardecer, con la firmeza de quien elige el bien, incluso cuando todo invita al miedo. Clara y Adrienne siguieron escribiendo su historia, no como héroes épicos ni piezas de un juego político, sino como personas reales, personas que se equivocan, que se perdonan, que caen y se levantan, que crían a sus hijos entre jardines florecidos e inviernos rigurosos, que recuerdan en cada beso y en cada silencio lo que tuvieron que enfrentar para estar juntos, en la biblioteca donde todo comenzó, entre mapas, libros y un antiguo pergamino, aún reposaba el tratado de paz que, un día, casi fue olvidado, pero ahora enmarcado y expuesto, era recordado por todos no como una promesa entre reinos, sino como el inicio de la historia de dos corazones. Y así, en Viremont, por fin, la paz dejó de ser solo un acuerdo y se convirtió en un hogar.